hay una novedad más en tribunales. Pedro Gómez, ¿hay otro revés a Peinado? ¿Cuál exactamente? ¿Qué acaba de pasar? Pues es un durísimo escrito por parte de la Fiscalía que acusa al juez Peinado de seguir engordando la causa al insistir en vincular la investigación de Begoña Gómez y el rescate de Air Europa. Dice la Fiscalía que los hechos son los que son, que no ha habido ninguna novedad ni modificación y que pareciera que se estuviera llevando una investigación encubierta cuando la Audiencia Nacional ya ha delimitado cuál es el objetivo de la causa. Por eso le solicita al juez Peinado que desista de solicitar a la UCO nuevos informes que vinculen el rescate de Air Europa con Begoña Gómez. Vamos a hablar de Begoña, de jueces, de fiscales y de fachas. En los últimos meses has visto el acoso y derribo a la mujer del presidente por el hecho de ser mujer del presidente. Pero hasta ahora podías llegar a tener dudas. La realidad, la Fiscalía acaba de impugnar toda la investigación del juez Peinado. Y que no la impugna con argumentos complicados ni difíciles de entender, ni tan siquiera con argumentos no bien trabajados. El fiscal ha sido clarísimo. No hay hechos concretos ni indicios reales que hagan pensar que puede haber delito. De hecho, desmonta todos los delitos por los que tratan de procesarla. Y de verdad, ahora no me vengas con el rollito de que la Fiscalía depende de no sé quién. Escúchame, si creemos en la independencia de los jueces, teóricamente su ideología no debería influir en absoluto en su trabajo, quiero creer que confiamos de la misma manera en los fiscales de este país, ¿no? Que pasan por una oposición prácticamente igual que la que pasan los jueces. ¿O no? O aquí solo va de confirmar tu sesgo. O aquí no va de la verdad. Aquí solo va de lo que quieres creer. O aquí solo va de lo que te han dicho los tuyos. Vamos a ser justos con esto. La derecha mediática ha tratado de crear un caso tremendo en torno a la mujer del presidente por el hecho de ser la mujer del presidente. Según el fiscal, no existió tráfico de influencias. No hubo corrupción. No hubo apropiación indebida. No hubo intrusismo. Ni una sola prueba. Ni un solo euro irregular. Nada de lucro para Begoña. Pero pese a todo esto, la derecha de este país sigue empecinada en señalarla de forma constante porque la peor pena es la del telediario. Y escucha, dale caña a este vídeo porque la verdad también merece viralizarse. Pero ¿quiénes son los magistrados de la sección 23 de la Audiencia de Madrid para decir que tiene que contratar un funcionario de protocolo? La verdad es que te digo, Jesús, que estoy muy impresionado por el auto, la resolución judicial que ha sacado la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que es, como sabéis, ya es público, supervisa la labor del juez Juan Carlos Peinado. Este auto revela de quién es la autoría intelectual realmente, si de Peinado o de los magistrados que hacen el auto, que son los magistrados de la sección 23. Y queda claro que lo fundamental aquí es que la autoría intelectual de sentar a Begoña Gómez en el banquillo y a Cristina Álvarez es de los magistrados de la sección 23. Yo no he visto auto donde se pierda ya definitivamente el respeto más elemental por, en este caso, la figura de la presidenta, una figura que es la esposa del presidente de gobierno. La tratan realmente como si fuera una delincuente, en términos literales. Y luego vienen a decir lo siguiente: hombre, si la mujer del presidente de gobierno quería contratar a una persona, no se entiende que contratara a su amiga íntima y no a una funcionaria de protocolo. Pero no ha habido mujeres de presidentes de gobierno que han tenido amigas íntimas en este país, desde Carmen Romero, pasando por Sonsoles, la mujer del presidente Zapatero, Viri, la mujer de Mariano Rajoy. No ha habido mujeres que han tenido la necesidad de contar con gente de confianza. Es un cargo discrecional, pero ¿quiénes son los magistrados de la sección 23 de la Audiencia de Madrid para decir que tiene que contratar un funcionario de protocolo? ¿Dónde está escrito? Pues dicho queda, ¿Dónde está Ernesto? escrito? No hay lofer, dicen muchas voces de la derecha y del extremo centrado de nuestro país. Niegan que se utilice la justicia para librar batallas políticas, que se siga la línea de puntos, desde una querella en un juzgado a la repercusión a bombo y platillo de causas que luego quedan en nada. Eso sí, siempre contra los mismos, contra la izquierda y los movimientos sociales. Pero el objetivo se consigue.
laminar no solo a un alto representante público, sino la protesta civil. El lawfare no solo es un arma contra el que ya busca disputar el poder, es un aviso a navegantes para hacer añicos cualquier aspiración de valentía. Algunos niegan que haya jueces que vierten en sus fantasiosas sentencias el odio hacia adversarios políticos. Algunos, con estas ideas, lo que niegan en realidad es haber vivido en este país durante los últimos 10 años. El lawfare es probablemente la forma más peligrosa de destruir la democracia, y en este país ha existido y existe el lawfare. En este especial lawfare vamos a radiografiar los distintos frentes, ¿no?, de lo que implica esto, desde un punto de vista informativo, del análisis y la reflexión. Empezaremos explicando en primer lugar qué es el lawfare y cómo nos situamos ante él, Elena. En el primer artículo de esta edición, Noelia Danez reflexiona sobre el lawfare, y es que no es un término fácil de explicar. El lawfare es una manera de proceder y no hay un patrón preestablecido para identificarlo. Se trata de acciones que se imponen por la fuerza y muestran el poder en su forma más dura, es decir, en su forma más autoritaria. O sea, que cuando definimos el concepto no hay una forma estricta o monosémica, ¿no?, de cuando hablamos de lawfare. Justamente, el lawfare no sigue un patrón rígido, pero se puede clasificar en 3 dimensiones. Geopolítica, que involucra a estados y organismos internacionales; interna, que sería llamado lawfare de Estado; y asimétrica, que es cuando afecta a colectivos y organizaciones civiles. Sí, claro, entiendo que a nosotros lo que nos interesa es el lawfare de Estado. Justamente, este tipo de lawfare erosiona la independencia del poder judicial y provoca que los tribunales se conviertan en una suerte de herramienta del poder político. Y cuando la justicia se usa para fines políticos, se pone en riesgo el Estado de Derecho, que al final es la base de cualquier democracia. El lawfare de Estado, ¿no?, suele ser utilizado además por actores gubernamentales, ¿no? Justamente. Precisamente porque dirigir el Ejecutivo proporciona una base más sólida para controlar el poder judicial de la que tiene la oposición. Pero ojo, porque también se dan casos en que son los partidos de la oposición los que lo usan para desgastar u obstaculizar la labor legislativa del gobierno. ¿De dónde sale el lawfare entonces? ¿Cómo surge? Pues obviamente no aparece de la nada. Tienen que darse ciertas condiciones. Por ejemplo, una es la pérdida de independencia del poder judicial que comentábamos anteriormente. La otra es la judicialización de la política. La combinación de estos 2 factores se convierte en el caldo de cultivo perfecto. Cuando hablamos de judicialización de la política, que es algo además recurrente en los medios, nosotros lo tratamos mucho en Opinión, etcétera, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos referimos a un proceso que implica al menos 2 fenómenos distintos. Por un lado, la ampliación del papel de los tribunales y los jueces. Es decir, estos empiezan a tener un papel cada vez más importante en decisiones que deberían resolverse estrictamente en el ámbito político. En consecuencia, se aplica una lógica judicial de normas, castigos y sentencias a problemas que en realidad deberían resolverse con acuerdos y decisiones democráticas. ¿Y el segundo fenómeno que habíamos mencionado antes? El segundo fenómeno va ligado a la pérdida de independencia del poder judicial. Cuando esto se da, los tribunales dejan de actuar como freno al poder y se convierten en una herramienta de gobierno. En lugar de equilibrar o controlar al Ejecutivo, pasan a servirle. Como dice Martín Pallín en su tribuna, el lawfare propugna aplicar los instrumentos de la justicia para eliminar al enemigo político. Hay que recordar que además el lawfare es una forma de gobierno que es propia de los sistemas autoritarios. Claro, por eso cuando se detecta lawfare o prácticas de lawfare en democracia, deben saltar todas las alarmas, ya que los equilibrios sobre los que se sustenta la democracia y el Estado de Derecho se ven amenazados. Y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo se instrumentaliza la ley, que es de alguna manera lo que nos lleva al lawfare, a cuando ya sí que hablamos de lawfare? Esta instrumentalización puede tener lugar de distintas maneras, ya sea mediante recursos tribunales afines, a través de acciones de denuncias permanentes y acciones judiciales alineadas con ellas, o con interpretaciones legales forzadas o sesgadas. Bueno, ha habido un caso muy mediático, que nosotros lo hemos tratado, pero todos los medios, y que a muchos de los que nos seguís y nos veis os tiene que resonar en la cabeza, y que ha sido calificado de lawfare, que es el caso del fiscal general del Estado. Así es, este es el último caso de lawfare en España. Ignacio Sánchez Cuenca dice en su texto que en lawfare primero se establece la conclusión y luego se viste jurídicamente. Que era un poco la sensación que había sobre el juicio, esa sensación de que el fiscal ya estaba condenado incluso antes de que arrancara el juicio. En ese caso salió el fallo condenatorio, de hecho,
antes de que saliera la sentencia, antes de que estuviera redactada de forma completa. Totalmente, pero ojo, porque otro de los grandes temas del lawfare en España, antes del caso del fiscal general, fue el del procés. Las acciones del lawfare contra el independentismo catalán ya empezaron en 2010 a raíz de la ofensiva del Tribunal Constitucional contra el Estatut, pero llegaron a su punto álgido con la reacción del gobierno de Rajoy ante la consulta de 2017. ¿Qué elementos podemos identificar en el caso del lawfare del procés para poder definirlo efectivamente como un escándalo de lawfare? Pues todas aquellas medidas excepcionales destinadas a resolver el conflicto territorial. Es decir, tenemos el decreto de estado de excepción, las órdenes especiales, el encarcelamiento de líderes políticos y sociales y sobre todo la pérdida temporal de libertades tanto civiles como políticas. Además, usar la ley como herramienta de control puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo debilita la posibilidad de acuerdos porque básicamente aumenta el resentimiento entre las partes enfrentadas. El tema está que una vez que se produce, ¿cómo se repara? ¿Hay formas de reparar esto? Bueno, pues devolviendo al terreno político lo que nunca debió salir al jurídico. En el caso del procés se hace mediante la ley de amnistía que intenta revertir o enmendar todas esas consecuencias. Además, en este especial hablamos del procés, pero también vamos a ver otros casos, el de Victoria Rosell, Mónica Oltra, Ada Colau, que de alguna manera han sido víctimas de esa batalla judicial. En España hay varios ejemplos de lawfare, sobre todo contra dirigentes de izquierda. Por eso, en parte, se tiene tan mala imagen de la justicia española, aunque las principales organizaciones judiciales nieguen la existencia de esta práctica y responsabilicen además a los políticos de querer intentar instrumentalizar la justicia. Con todo esto, es inevitable que haya cierta preocupación por una justicia inclinada hacia la derecha. ¿Cómo se solventa esto? Pues nuestro compañero Víctor López habla en el final de este especial lawfare con varios expertos sobre qué caminos debería seguir la justicia para regenerarse. Porque no puede ser que después de 50 años de haber salido de la dictadura sigamos todavía con una cultura judicial excesivamente conservadora. El lawfare supone un gran coste a nivel personal. Las víctimas y sus familias se ven defenestradas incluso cuando la causa no acaba en condena. Esto lo recoge muy bien en el especial nuestra compañera Ana María Pascual, que ha repasado algunos de los casos más sonrojantes de lawfare. ¿Cuáles son estos casos? Pues mira, ha tratado algunos como el de Mónica Oltra, el de Victoria Rosell, causas contra Podemos o contra Puigdemont. Vamos a empezar por el de Victoria Rosell. Pues hablemos del siguiente hombre, del exjuez Salvador Alba. Fue condenado por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental a 6 años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación. El tipo está en prisión en estos momentos. Llevó a cabo actos ilícitos que afectaron gravemente a la imagen ya a la carrera de la magistrada Victoria Rosell. Rosell había dado en 2015 el salto a la política como cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por Las Palmas y resultó elegida. Hay que recordar que en aquel contexto Podemos tenía un gran apoyo social. Claro, ese es el tema, que algunos jueces buscaron frenar a los morados y Victoria Rosell pues fue un objetivo. Ella tenía y bueno, tiene una carrera de mucho prestigio como magistrada. El juez Alba utilizó su posición de juez de instrucción para introducir en una causa datos falsos para perjudicar a Rosell. Esto fue acompañado por noticias como la que publicó El Mundo el 25 de marzo de 2016. Publicó a toda plana una noticia cuyo titular decía: el presidente de Las Palmas confirma sus socios con la pareja de la juez Rosell. El periodista era el periodista Carlos Sosa, y declara que le prestaba dinero mientras era investigado por la hoy diputada de Podemos. Bueno, una noticia que luego se desmintió. No hay que pasar por alto el gran revuelo que eso generó en medios, televisiones y tertulias en todas partes. Sí, de hecho, Rosell dimitió como parlamentaria en mayo de 2016. Por suerte, el montaje contra Rosell se pudo demostrar fácilmente. ¿Por qué? Pues por unos audios. El presidente de Las Palmas grabó una conversación con el juez Alba en la que instaba a mentir a cambio de favorecerle en la investigación de la que era objeto. Háblanos ahora, Chema, de Mónica Oltra, otra figura de la izquierda y otra mujer gravemente perjudicada por el lawfare. Pues sí, vamos a hablar de Mónica Oltra y vamos a recordar estas palabras. Esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, què collons va passar en este país.
Esto dijo cuando dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana tras su imputación en una causa abierta por presuntamente haber encubierto los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada con la consellería de la que Oltra, dirigente de Compromís, era la titular en aquel momento. El exmarido de la vicepresidenta valenciana fue condenado a 5 años de prisión por aquellos hechos. A mí me quiere sonar que ahí detrás había intereses económicos, además de voces de la ultraderecha. Exacto, detrás de aquellas acusaciones hay un frente ultraderechista. Por un lado, el abogado que representaba a la entonces menor tutelada era el líder de la organización fascista España 2000, José Luis Roberto, y por otro Vox y su cofundadora Cristina Seguí. Hay que decir que actualmente Oltra está abocada a juicio por el empeño de la Audiencia Provincial de Valencia en continuar el caso, pese a que el juez instructor ha archivado la investigación 2 veces por falta de indicios. También hay que mencionar el nombre de Rivera Salud, que ya apareció en esta historia antes de lo que se ha conocido en Madrid sobre el Hospital de Torrejón de Ardoz. Pues para ello, Elena, vamos a ver otro corte de Mónica Oltra. Escuchen lo que dijo aquí. En tota caceria s'han de seguir la pista dels diners. I en este cas la pista dels diners mos porta a un camí de roses, això sí, en moltes espines. Què tindrà que veure un expresident de la Generalitat d'un partit condenat per corrupció, amb Rivera Salut, amb una fundadora de Vox, querellant i exhibicionista de Maite per espectacles televisius, l'Ateneu Mercantil, un exvicepresident del Consell General del Poder Judicial? Pues mire, el nexe d'unió són els diners i, des de luego, la caceria cap a la meua persona. Rivera Salut, que per la reversió de les polítiques del Botànic, que ja no permet fer negocis en la salut, ha perdut ingressos milionaris. Seguid la pista del dinero, pidió Oltra en una intervención en Les Corts, donde llevó esta fotografía. Miren, en esta fotografía se puede ver a Alberto Rosa, que era entonces presidente del Grupo Salud, es este hombre de aquí, y era también, y es el hermano del juez Fernando Rosa, que fue exconseller de Justicia de la Generalitat durante la etapa de Francisco Camps. También se ve en la imagen al propio expresidente Camps y a Cristina Seguí en la estación de AVE de Atocha de Madrid el 21 de septiembre de 2021. Poco antes de abrirse la investigación judicial contra Oltra y 14 trabajadores de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. ¿Y qué papel puede tener en todo esto Rivera Salud? A ver, pues el grupo Rivera Salud gestionó durante los gobiernos del PP en el País Valencià 2 hospitales de titularidad pública. ¿Qué pasa? Que cuando llegó el ejecutivo del Botànic, en el que estaba Oltra, entre 2015 y 2023, pues esos hospitales fueron devueltos al sistema público. Con aquella medida, Rivera Salud, ¿qué es lo que pasó? Pues que dejó de ganar una pasta, muchos millones de euros, vaya. Vamos a hablar ahora de Ada Colau, que es también otra víctima del lawfare. Pues mira, aquí en lo de Ada Colau podemos ver un caso en el que fue una jueza la que paró los pies a un intento de lawfare, que al final se llevó a cabo, ¿no?, de alguna manera. Pero fue la titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona, Carmen García, abroncó a los responsables del fondo de inversión Bauras por presentar una querella contra Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, entre 2015 y 2023. ¿Y qué es lo que dijo la jueza exactamente? La jueza dijo que el fondo buscaba, y voy a citar textualmente, el efecto mediático que supone involucrar a un partido político en una causa judicial. De alguna manera, ¿no?, retrataba lo que era el lawfare. Evidentemente la jueza no pronunció esta palabra, ni guerra judicial, ni nada por el estilo, pero sugería de alguna manera lo que significa el lawfare, ¿no?, el efecto mediático que tiene. García argumentó que Bauras emprendió acciones penales contra Colau simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato. Y sin embargo, Ada Colau tuvo que declarar. Claro, porque aquí si hubiera dependido de Carmen García, las cosas hubieran sido de otra manera, ¿no? Dice, la jueza lo que hizo fue inadmitir la querella de Bauras al no apreciar indicios de delito, pero la audiencia de Barcelona admitió el recurso del fondo y ordenó reabrir la causa. Entonces, Colau tuvo que declarar 2 meses antes, esto es importante, de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, comicios tras los que dejó de ser alcaldesa en Barcelona. ¿Qué hizo Colau? Pues la alcaldesa denunció lawfare y lanzó la siguiente pregunta en sus redes sociales. ¿Qué hubiera pasado
sin todos los titulares de Lofer y mi imagen yendo a declarar al juzgado en bucle en los medios, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en esas elecciones? Razón no le faltaba. Pero vamos a hablar ahora también del caso Neurona, que dañó enormemente a Podemos. Claro, este macrocaso, ¿no? Podríamos llamarlo, ¿no? Ha sido uno de los casos más llamativos y más definido como Lofer de manual. Aquí tenemos un nombre, ¿no? El juez Juan José Escalonilla, durante 3 años, fiscalizó la labor de Podemos. Fue acusado de realizar una investigación prospectiva a ver si encontraba algo en los morados, algo que nunca localizó, por otra parte. Refrescanos, Chema, recuerda qué fue la causa de Neurona. Pues como decíamos, más que causa, macrocausa. Vamos a hablar de macrocausa, la macrocausa Neurona, porque se abrió por una denuncia presentada por un abogado que fue despedido del partido, José Manuel Calvente. Lo que era una venganza y rencor contra Podemos fue oportunamente rentabilizada pocos meses después de que la formación de Pablo Iglesias en aquel momento formara gobierno con el PSOE. Por ejemplo, y lo cuenta bastante bien nuestra compañera Ana, el caso Niñera, que fue un caso que rozó el ridículo judicial. El juez investigó si 2 trabajadoras de Podemos habían ejercido de cuidadoras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. Escalonilla archivó esta pieza al no poder acreditarse absolutamente nada delictivo. De hecho, todas las piezas fueron archivándose, ¿no? Una a una, hasta que en diciembre de 2023 pues llegó el cierre total del caso Neurona. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Hubo algún indicio de autocrítica por parte del juez, alguna intención? No, cuando hizo el archivo, pues no. El magistrado no vertió en su auto de archivo ni una sola línea de autocrítica ni de reflexión sobre cómo es posible mantener una investigación tanto tiempo a un partido con representación parlamentaria sin un solo indicio delictivo. Y en paralelo también había otras causas contra figuras del partido. Hemos hablado de Rosell, pero también habría que hablar de Alberto Rodríguez. Pues sí, porque Rodríguez fue juzgado por el Tribunal Supremo, como aforado que era en aquel momento, por un delito de atentado a la autoridad en el marco de una protesta en 2014 en La Laguna, en Tenerife, contra la ley educativa del PP. Lo que pasó básicamente fue que un policía acusó a Rodríguez de darle una patada durante los altercados que se produjeron. La agresión no quedó acreditada en el juicio, pero el policía denunciante insistía en que la patada la recibió de Rodríguez. El tribunal acabó condenando al diputado por aquella patada. La sentencia, ponencia, ojo, cuidado, ¿de quién? De Manuel Marchena, condenó a 1 mes y medio de cárcel a Alberto Rodríguez por un delito de atentado a la autoridad. Rodríguez, que esto es lo grave, perdió el escaño en el Congreso. Es que en ese momento el PSOE no era muy contundente con el Lofer. Exacto, ese es otro tema del que podríamos hacer un especial de cómo ha cambiado la actitud del PSOE, de cuando los casos no le afectaban a él a que ahora ya sí que le afectan, ¿no? Como el caso del fiscal. En octubre de 2023, el Constitucional estimó el amparo reclamado por Alberto Rodríguez y manifestó que la pérdida del escaño fue una medida desproporcionada que vulneró los derechos de participación política. Pero ¿cuál fue el tema? Que la decisión del Constitucional pues fue simbólica. Está bien porque se recogió y tomó una decisión en favor de Rodríguez, pero no tuvo ningún efecto directo. Llegados a este punto, Chema, creo que también es importante hablar de Joaquín Aguirre y la investigación a Puigdemont. Pues este es otro que tal baila. Joaquín Aguirre se hizo cargo en 2018 de la investigación sobre un presunto fraude de subvenciones en la Diputación de Barcelona y el asunto acabó derivando en el caso Volhov, sobre la hipotética injerencia del gobierno ruso en el procés independentista. En fin, esto se convirtió también en una macrocausa en la que el juez desolló a la Audiencia Provincial de Barcelona, que le ordenó cerrar las pesquisas por haberlas prorrogado de forma indebida. ¿Cómo actuó el juez en ese momento? Pues no solo no las cerró, sino que además abrió una pieza separada, sin nuevos indicios delictivos. Esa pieza se abrió sin ningún tipo de prueba, ¿no? Elemento indiciario, etcétera. ¿Para imputar a quién? Pues a los expresidentes Carles Puigdemont y a Artur Mas de los delitos de traición y malversación cuando ya está en vigor la ley de amnistía. Y hay que recordar también que en ese momento se hicieron públicos unos audios que retrataban la actitud de este juez. En esos audios se jactaba delante de unos funcionarios del juzgado, decía, abro comillas, la ley de amnistía se frenó por mí. Esto lo dijo en relación al fracaso de la primera votación en el Congreso de la Norma por la oposición de Junts. Bueno, pese a todo esto, no se le abrió expediente en el Consejo Judicial del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó la querella que algunos de los investigados presentaron contra el juez por prevaricación al entender que la investigación del caso Volhov fue prospectiva y este término la verdad es que me gusta bastante, fantasiosa.
Tela.